Vamos a ir por favor a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y vamos a leer allí, vamos a leer aquí mismo. Dice la escritura allí, leemos para honra y gloria del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Padre bueno, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la uses de medio nuestro. En nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que nosotros vamos a ver en este día es la apostasía. La apostasía. Y probablemente este sea un término un poco raro para algunos de ustedes, pero apostasía, en griego es lo mismo, apostasía. Y mis hermanos, literalmente la palabra apostasía significa apartarse de la posición en que estaba, ¿verdad? Este apartamiento tiene una connotación negativa, porque usted pudiera apartarse del pecado. Pero cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de apartarse de su fe. En otras palabras, mis hermanos, apostasía significa negar la fe. Y la literatura griega secular usaba este término para referirse a los rebeldes y para referir a los rebeldes políticos, ¿verdad? En el diccionario de la Real Academia Española define este término como abandonar públicamente su religión, romper con el orden o instituto a que pertenece, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina, ¿verdad? En términos sencillos, en español entendible, negar la fe. La fe que durante años ha profesado, de un momento a otro tú la niegas. Tú dices, no, ya yo no soy cristiano, ya yo no creo lo que yo antes creía, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento esta palabra apostasía mayormente aparece como volver atrás o recaer, claro, en el sentido espiritual, o darle la espalda a Dios. Y para conocer algunos aspectos, mis hermanos, con relación a la apostasía, el tema que vamos a ver hoy, vamos a ver 6 puntos, son 6 puntos cortos, ¿verdad? 6 puntos. En primer lugar, la advertencia del Espíritu acerca de la apostasía. Y en segundo lugar, el tiempo y seguridad de la apostasía. En tercer lugar, la fuente de la apostasía. En cuarto lugar, los agentes de la apostasía. En quinto lugar, el contenido de la apostasía. Y por último, el grave error de la apostasía. Lo primero que vemos nosotros cuando leemos este pasaje es que la Escritura nos dice allí, el Espíritu está advirtiendo, hay una advertencia, dice el versículo 1 en la parte A, pero el Espíritu dice claramente, ¿verdad? Y como creyentes nosotros nos entristecemos cuando sabemos que alguien ha negado la fe, cuando sabemos que alguien de manera superficial, ¿verdad?, ha vuelto atrás. Sin embargo, nosotros no debemos sorprendernos de que personas nieguen la fe, de que personas que han dicho ser cristianos durante muchos años, de un momento a otro digan, bueno, ya yo no creo eso que yo profesaba, yo no creo en eso, eso es una mentira y muchas otras cosas más. Sin embargo, mis hermanos, a lo largo de la historia y a lo largo de toda la Biblia, el Espíritu, la palabra de Dios, viene advirtiendo que esas cosas van a ir sucediendo, que es normal que estas cosas sucedan. Y Pablo hace referencia en el capítulo 1 de este libro que estamos siguiendo a 2 apóstatas, y lo menciona por nombre. Ya usted debe saber cuáles son, ¿verdad? Porque lo hemos mencionado en otra ocasión. Y Pablo se refiere nada más y nada menos que a Himeneo y Alejandro. ¿Qué fue lo que hicieron Himeneo y Alejandro? Himeneo y Alejandro pertenecían a la iglesia.
Himeneo y Alejandro eran maestros. Sin embargo, Himeneo y Alejandro empezaron a caminar de manera diferente, al punto que Pablo ¿qué tuvo que hacer Pablo con ellos? Tuvo que expulsarlo de la iglesia. Recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo en su ministerio tuvo que sufrir la diserción de algunos de sus compañeros de su equipo ministerial. En 2 de Timoteo nosotros encontramos el caso de Demas, 2 de Timoteo capítulo 4, 9 al 10. Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, vemos el nombre de Demas en Colosenses anterior. Nosotros vimos una serie en Colosenses, pero a mí me llama la atención, ¿verdad?, lo que Pablo dice de Demas en Colosenses, estando Demas activo en el equipo ministerial de Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 en adelante, Pablo al final de la carta está haciendo salutaciones, ¿verdad?, o está dando salutaciones de parte de aquellos que estaban con él en ese momento. Y empezamos leyendo el versículo 12. Os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo en Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y en el versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado. Y a mí no deja de llamarme la atención que después dice: y Demas. Y no hay ningún halago para Demas. Pablo no tiene ningún halago para Demas. Si usted lee el capítulo completo, usted se va a dar cuenta que hay otros hombres que estaban con Pablo, y Pablo se refiere a ellos utilizando un halago para referirse a ellos. De uno dice que es un compañero fiel, que es un buen ministro. De Lucas dice que es el médico amado, ¿verdad? Y a mí me llama la atención en esta salutación cómo Pablo se refiere a Demas, ¿verdad? Como que Pablo no tuviese nada bueno que decir de Demas. A mí me llama eso la atención. Yo no sé si a usted. Y cuando yo complemento esto con lo que vemos en Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo: mira, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Esto me deja ver a mí como que Pablo venía advirtiendo lo que este hombre era, aún dentro del equipo de él, viendo su conducta, viendo cómo se manejaba. Al parecer Pablo no vio fruto en la vida de Demas, porque si él hubiese visto algo, lo halaga. Demas, mi compañero fiel, no hay nada de eso. Él se refiere a los demás con un halago. Y en ocasiones, mis hermanos, la iglesia y los líderes pueden identificar a los apóstatas en medio de ellos, a los falsos cristianos y a los falsos maestros en medio de ellos. Otras veces no, porque a veces se torna un poco difícil, porque el engaño es muy sutil, ¿verdad? Y no podemos nosotros identificar a esas personas. Y dice A.R. Tozer: tan hábil es el error para imitar la verdad, que ambos se confunden constantemente. Se requiere de una vista aguda en esos días para saber qué hermano es Caín y cuál es Abel. Y me imagino que usted entendió, ¿verdad? ¿Qué hermano es Caín y qué hermano es Abel? Entonces Pablo tuvo dificultades en su ministerio con personas que disertaron del ministerio, que en un momento dado estaban trabajando con él, en un momento dado iban a los viajes con él, pero luego entonces se retiraron. En 2 de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 4, 14 al 15, él se refiere a un señor llamado Alejandro el Calderero. Y dice Pablo en el versículo 14: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice en el verso 15 a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pero él no está hablando de una persona que vino de otro lugar a oponerse. Él está hablando de alguien que trabajaba con él, de alguien que decía que era cristiano, pero que ahora dice que no. Ahora uno de los mayores opositores en esa área para el ministerio de Pablo era este señor, Alejandro el Calderero. Ese es un ejemplo de apóstata. Ese es un ejemplo de apostasía. Un apóstata es alguien que ha negado la fe. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos ejemplos de apostasía. En Éxodo capítulo 32, ¿verdad?
nosotros encontramos que el pueblo acaba de salir de Egipto, de la mano de Moisés, ¿verdad? A través de Dios, acaba de salir de Egipto, estaban en servidumbre allá, están las 10 plagas, están todos los portentos, están todas las maravillas, con un brazo fuerte el Señor saca a este pueblo de Egipto. Pero ¿qué pasa aquí en Éxodo, en el capítulo 32? Leemos el versículo 7, dice el Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, yo no sé qué tiempo yo tenía de haber salido de Egipto, de haber visto las 10 plagas, de haber visto el mar dividirse en dos, de haber visto el río convertirse en sangre, de haber visto la plaga de los piojos, de haber visto la plaga de los mosquitos, de haber visto la muerte de los primogénitos. Yo no sé qué tiempo yo tenía que había pasado, pero yo no creo que haya sido mucho. Sin embargo, el Señor dice: tan pronto se apartaron del camino que yo le señalé, ¿verdad? Que yo le señalé. Y mis hermanos, el Espíritu dice ¿cómo? Claramente que en los postreros días, mis hermanos, algunos, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es lo que nosotros hemos estado viendo? Que el Espíritu lo está diciendo, que la Biblia está diciendo que muchos han apostatado de la fe, y en nuestro contexto muchos también lo han hecho y lo seguirán haciendo. Ahora, en segundo lugar, nosotros vemos el tiempo y seguridad de la apostasía, ¿verdad? Porque hay un tiempo y hay una certidumbre, hay una seguridad de que la apostasía está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Dice el capítulo 4, versículo 1, en la parte B, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esa frase, los postreros tiempos, comprende el periodo de tiempo de la primera venida de Cristo hasta su última venida. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que en todas las edades de la iglesia, en todo el tiempo que la iglesia tiene, han habido personas que han apostatado de la fe, y habrán personas hoy, habrán personas mañana, hasta que Cristo venga, que van a apostatar de la fe. Todos saben lo que significa apostatar, ¿verdad? Que van a negar la fe. Van a negar la fe. Estos postreros tiempos son también llamados los últimos tiempos. Cuando Juan, en primera de Juan, me parece que en primera de Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo y han aparecido por ahí muchos anticristos, se está refiriendo a esto. Él no está diciendo que es el último tiempo ya del día del Señor. Él está diciendo que el último tiempo empezó desde que Cristo vino la primera vez y comprende todo este periodo de tiempo. Así que los postreros tiempos, eso es lo que significa. Y en otras palabras, los postreros tiempos comprenden el periodo de la iglesia, pero también más allá de la iglesia. Porque si hay un momento en el que la apostasía se va a intensificar y va a aumentar, es cuando la iglesia no esté. Cuando la iglesia no esté. Luego del rapto, en medio de la tribulación. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que a lo largo de la historia, mis hermanos, la apostasía ha estado presente. Ahora bien, la clave de este versículo no es que todos van a apostatar de la fe. No es que todos van a negar la fe. Note la palabra: algunos apostatarán de la fe. No todos, ¿verdad? Porque no todo el que profesa ser cristiano necesariamente lo es, ¿verdad? Dicho de otra manera, desde la venida de Cristo, en todas las épocas, ¿verdad?, habrán personas como esta, que nieguen la fe. Y el más famoso apóstol en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? El más famoso apóstata que usted pueda considerar en el Nuevo Testamento, ¿cuál usted cree que es? Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. ¿Y dónde estaba Judas? ¿Al lado de quién estaba Judas? Judas estaba de cerca en el ministerio de Cristo. Judas estuvo presente en muchos de los discursos que Jesús dio y de los milagros también que Jesús hizo. Sin embargo, ¿qué pasó con Judas, verdad? Judas estaba cerca de Cristo, pero Judas nunca estuvo en Cristo.
Y eso es, mis hermanos, como cuando usted huele, le da el olor de una comida, y usted empieza a oler esa comida y incluso a imaginarse a qué sabe esa comida, sin embargo usted no llega a probarla. O sea, el usted oler, el usted gustar, el usted degustar, no es lo mismo que usted pueda comer. Él estuvo ahí, a lo mejor hablaba como uno de ellos, y era identificado como uno de ellos, sin embargo, él estaba cerca, pero él nunca estuvo en Cristo. Nunca lo estuvo. Judas, mis hermanos, estuvo ahí cuando Jesús multiplicó los panes. ¿A dónde cree usted que estaba Judas? Judas estaba ahí. Judas se bajó sus panes también, se comió sus panes. Sin embargo, mis hermanos, Judas tenía una posición también en el ministerio. Judas era un funcionario dentro del ministerio. Sin embargo, Judas estaba cerca de Cristo, pero Judas no estaba en Cristo. Él fue un apóstata. Él nunca fue hijo de Dios. A pesar de ser parte del ministerio de Jesús, siempre fue un hijo del diablo, mis hermanos. Ahora, lamentablemente, Judas es el reflejo de muchas personas que dicen ser creyentes en medio de la iglesia en todas las épocas. En la de antes y en la de hoy también. Yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo tengo tantos años, pero ¿cuál es tu condición? ¿Tú profesas o tú naciste de nuevo? ¿Tú estás cerca o tú estás en? ¿Tú estás cerca o tú estás en, verdad? No es lo mismo ser, ¿verdad?, que estar, dice una canción. Entonces, mis hermanos, el apóstol Juan hace una separación entre los detractores y los verdaderos cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan dice lo siguiente, refiriéndose a estas personas: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, los verdaderos creyentes no abandonan la fe. Los verdaderos creyentes permanecen. Los falsos creyentes no permanecen. En español, ¿verdad? Apostasía es negar la fe. Y algo que caracteriza a los falsos creyentes es que son arrastrados por las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y esto nos lleva al punto número 3, la fuente de la apostasía. ¿Cuál es la fuente de esa apostasía? Dice el versículo 1 en la parte C: escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta palabra escuchando expresa un verbo que no significa nada más escuchar, ¿verdad?, escuchar algo, sino a sentir, dedicarse, aferrarse a algo, abrazar algo. O sea, que el escuchar estas doctrinas de demonios no era nada más con escucharlas, porque si usted se monta en un concho, por ejemplo, usted va a escuchar lo que pongan en ese concho. Ahora, el hecho de que usted escuche lo que pongan ahí no significa que usted lo crea, no significa que usted lo abrace, no significa que usted lo practique. Entonces, la palabra escuchar ahí va más allá de lo que nosotros conocemos como escuchar popularmente. Se asiente, se dedica a eso, se aferra a eso, ¿verdad? Dicho de otra manera, los apóstatas se aferran a la enseñanza de estas fuentes. ¿Y cuáles son estas fuentes? Dice la escritura allí: espíritus engañadores. Y esta palabra engañadores, del original plano, él se deriva, es la raíz de la palabra planeta. Y plano tiene la idea de errante. O sea, vino a significar seducir, engañar. O sea, estos demonios hacen que la gente pierda su órbita. Hacen que los apóstatas pierdan la órbita y estén como locos, estén errantes por ahí, haciendo y deshaciendo. Pierdan la órbita, la línea de la verdad. En otra posición, en contraposición, está el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo conduce a los creyentes a la verdad salvadora. Ahora, estos espíritus engañadores conducen a los apóstatas al error y a la perdición. ¿Están viendo? Por tanto, la frase doctrina de demonios no es en referencia a enseñanza acerca de demonios, no es demonología, no es que hay una ciencia que enseña sobre los demonios, de hecho la hay ahora, pero esto implica que esas enseñanzas están siendo impartidas, dadas por los mismos demonios. Eso es lo que significa doctrina de demonios.
prestaron oído, escucharon, abrazaron las enseñanzas de espíritus engañadores y se sucumbieron en estas doctrinas de demonios. Entonces dice la Escritura en Efesios 6:12, porque no tenemos, lo leíamos ahorita, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Al igual que Satanás, ¿verdad? En el Edén, el propósito de estos demonios es torcer la verdad e introducir el error, ¿verdad? El engaño de estos demonios ha sido un trabajo constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, usando medios para llevar a cabo su maligna labor. Satanás usó ¿qué? Para llevar a cabo su labor en el Edén, usó un medio, ¿verdad? Usó la serpiente. La serpiente fue el medio de cuerpo, ¿verdad? Que él utilizó, porque es un espíritu. Utilizó el cuerpo de la serpiente para llevar a cabo su enseñanza, para llevar a cabo su doctrina de demonio. Ahora, estos demonios usan seres humanos como medio para presentar el error, ¿verdad? Y estos son los agentes de la apostasía. Capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, estos son los agentes, a estos hombres, a estos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, es que estos demonios, que estos espíritus engañadores usan para llevar a cabo sus enseñanzas. Como hemos advertido en el punto anterior, estos demonios son la fuente sobrenatural de la apostasía. La apostasía, mis hermanos, es concebida en el mismo seno del infierno y servida por demonios. Por eso es presentada por seres humanos, por falsos maestros. Y estos pudieran ser religiosos con apariencia de piedad, pudieran ser maestros formales, maestros informales, pudieran ser escritores, pudieran ser cristianos, pudieran ser pastores, ¿verdad? Pudieran ser maestros de seminario, personas con apariencia de piedad. Sin embargo, dice la Escritura, hipocresía. Hipocresía de mentiroso, que puede traducirse hipócrita o engañoso o hablador de mentiras. Son hombres mentirosos, son hombres hipócritas, que usan muchas veces la verdad como fuente de ganancia. Y aunque aparentemente algunos de estos hombres sirven a Dios, no son más que hipócritas y mentirosos. Y nosotros vemos a veces en las noticias como hombres que por muchos años han predicado o han enseñado el evangelio en un momento determinado, de un momento a otro dicen, no, ya yo no creo esto yo no lo creo, esto que yo enseñaba no es de esta manera. Y hay personas de mucho renombre que llegaron a escribir libros, que llegaron a estar incluso en los estantes de uno, de los libros que uno compraba, y personas que uno leía y que uno seguía. Sin embargo, llegó un momento de sus vidas en el que ellos dijeron, no, esto que yo escribí ya yo no estoy de acuerdo con eso. Los hay escritores, los hay cantantes, ¿verdad? Cuidado ahí con los cantantes. Muchos de los cantantes que nosotros oíamos hace 10 años, sus letras han cambiado radicalmente. Ya nosotros no escuchamos música cristocéntrica en ciertos cantantes, sino que escuchamos música que tienen que ver con emociones, ¿verdad? Que tienen que ver con otras cosas, que mueven otras cosas. En otras palabras, música comercial que busca ¿qué? Dinero. Música comercial que busca dinero. Entonces, estos hombres, mis hermanos, no solo son hipócritas, no solo son mentirosos, sino que dice la Escritura acá que tienen la conciencia ¿cómo? Tienen la conciencia cauterizada. Ahora, ¿qué significa tener la conciencia cauterizada? Nosotros aprendimos en Romanos capítulo 2 verso 15 ¿qué era la conciencia? La Biblia nos habla de la conciencia en Romanos 2:15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolo, defendiéndole su razonamiento. O sea, Dios ha puesto ¿qué? Nosotros ha puesto la conciencia, y en todos los seres humanos esta nos reprende si hacemos mal y nos aprueba si hacemos bien. Y Pablo ha hablado de esta buena conciencia. Hemos mencionado mucho la buena conciencia en esta serie de exposiciones.
Una conciencia cauterizada. La buena conciencia versus una conciencia cauterizada. Una buena conciencia tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal y está libre de culpa. Ahora, si la conciencia está cauterizada, mis hermanos, literalmente, y esto es espiritualmente, literalmente está quemada, porque la palabra cauterizada lo que significa es quemada. Cuando un animal en el campo lo sellan con un hierro caliente, esa área que tiene esa letra, esa área quemada, esa área es insensible. Lo que está diciendo la escritura acá es que la conciencia de estos hombres es insensible. La conciencia de estos hombres no le dice esto está mal, no le dice esto está bien, porque su conciencia ha quedado quemada, ¿verdad?, por el auge del pecado. Tal conciencia no funciona correctamente. Es como el tejido espiritual de la cicatrización, como les dije anteriormente, ¿verdad? Entonces esto entorpece el discernimiento entre el bien y el mal. Así que esto explica mucho por qué los falsos maestros pueden mentir, pueden hablar mentiras, pueden hacer muchísimas cosas sin que su conciencia le diga nada, porque tienen su conciencia cauterizada. O sea, ya no sienten que mentir esté mal. Para ellos mentir es una profesión. Para ellos mentir es parte de su carrera. Para ellos mentir es una estrategia. Mentir no está mal. Así que estos hipócritas y mentirosos tienen una conciencia muteada. ¿Has visto cuando usted toma el control del televisor y le pone mute y lo para? La conciencia de estos hombres está así, está muteada. Ellos no sienten en ese sentido, ellos hacen todo lo que quieran. Ahora, ¿por qué pasa esto con estos hombres? Si usted va a Romanos capítulo 1, versículo 28, allí nos habla. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Lo que ellos sabían de Dios, lo rechazaron y no lo tuvieron en cuenta. Entonces Dios los entregó, los soltó a una mente reprobada que ni su misma conciencia le reprende. En quinto lugar, mis hermanos, la apostasía tiene un contenido, el contenido de la apostasía. El capítulo 4, versículo 3 en la parte A dice que ellos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. En esencia, mis hermanos, toda enseñanza opuesta a la palabra de Dios es apostasía. Había una secta en el segundo siglo antes de Cristo, y eran los esenios. Era una secta judía. Esta secta apareció en Palestina alrededor del segundo siglo por ahí, y estos hombres, esta secta, negaban el matrimonio y llevaban dietas especiales, ¿verdad? Recuerde que ellos prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos que Dios creó. Y existe la posibilidad de que la influencia de esta secta estuviera influenciando gran parte de la iglesia a través de estos falsos maestros. También se considera la influencia del dualismo filosófico. El dualismo filosófico es otra secta que proviene de la filosofía griega, y eso sostenían que la materia es mala. Que la materia es mala y que el espíritu es bueno. En ese sentido, el matrimonio para ellos era malo. El matrimonio, el tener relaciones sexuales, el comer algunos alimentos, para ellos estas cosas eran consideradas como malvadas y estas cosas debían evitarse. Entonces, estas enseñanzas, mis hermanos, habían llegado a través de estos falsos maestros a la iglesia. ¿Y cómo le llama la Escritura a esas enseñanzas? Doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios, porque están en contra de lo que dice la Escritura. Por tal razón, ellos prohibían casarse y comer ciertos alimentos. Ahora, el pecado, mis hermanos, no está en que usted se case o no se case. El pecado no está en que usted coma o no coma una cosa. El detalle con estos hombres era la motivación que ellos tenían para que la gente no considerara el matrimonio o lo considerara como pecaminoso, que es apostasía. Pablo era soltero. Entonces Pablo estaba del lado de ellos.
Pablo estaba asintiendo con que, pero Pablo no le prohibía a nadie casarse. Pablo les decía a los solteros, miren, yo estoy así porque el Señor me ha dado a mí cierta especialidad, ¿verdad? Cierto don. Pablo tenía ese don, el don de abstinencia, de continencia. Sin embargo, Pablo le decía a los demás, allí en Corintios capítulo 7, miren, es mejor casarse que estarse quemando. No es que usted va a dejar de casarse porque usted ha decidido casarse, porque una religión le ha impuesto casarse. Ninguna de estas cosas tienen que ver nada con la salvación. Ahora, ¿dónde estaba el problema con estas enseñanzas? Que ellos enseñaban estas cosas como parte de la salvación. O sea, todas estas cosas, como en la ley, tenían que ser cumplidas para usted ser salvo. Entonces el problema no está en que usted diga, bueno, yo no voy a comer esto porque no me gusta o no voy a comer aquello. Usted mismo está decidiendo comer una cosa o comer la otra. Pero todo lo que Dios hizo, todos los alimentos que Dios hizo, ¿son cómo? Son buenos, ¿verdad? Y el matrimonio, ¿quién lo estableció? Dios. Lo estableció Dios. Entonces Dios diseñó el matrimonio y toda enseñanza contraria a la palabra de Dios es apostasía, por sutil que parezca. No, que yo no como esto y yo no hago esto porque yo soy cristiano, y como yo soy cristiano, yo no voy a comer habichuela con dulce porque si yo como habichuela con dulce, yo te sabe lo que puede pasar. No, nada de eso, ¿verdad? Nada de eso, ligado a la salvación, no. Usted come habichuela con dulce porque usted no quiere, pero no diga porque usted es cristiano. De los creyentes, mis hermanos, están completos en Cristo y no necesitan practicar ninguna cosa más. No necesitan adherirle nada más a su salvación. Y nosotros cantábamos ahorita, ¿verdad? Que tenemos en Cristo, ¿qué? Libertad. Nosotros tenemos libertad en Cristo. En último lugar, vemos el grave error de la apostasía. Leemos los versos 3b al 5. Que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, el grave error de la apostasía, mis hermanos, era el rechazo a la verdad de Dios. Dios creó tanto el matrimonio como la comida. Si usted va a Génesis capítulo 2, versículos 21 al 25, refrescamos con la lectura ya, dice la escritura allí, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de su costilla y creó la carne en su lugar, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer. Y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán se apropió de una vez, Adán dijo, esto es mío. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el mismo Adán dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, ¿qué es lo que no es la escritura que está diciendo que el matrimonio ha sido instituido? Entonces, cualquier voz que se levante en contra del matrimonio es una voz apóstata. Es una voz que está patrocinada por doctrinas de demonio, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, 27 al 31, leemos también acerca de la creación del hombre. Y leemos acerca de los frutos. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y digo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os será ¿para qué? Para comer. Y toda la bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será ¿para qué? Para comer. Y fue así. Pero ahora hay un grupo de personas por ahí que dicen que usted no puede matar un pollo para comerse, que usted le está haciendo daño a las aves. Tú le estás haciendo daño a las aves. Cuando yo veo a un pobre animalito sufriendo, que agarran y lo crían y se lo comen, pero la escritura dice que los animales son criados para eso. Usted anda con un pollo arriba abajo de mascota, no ese pollo para comérselo.
con un cerdo de mascota. No, ese cerdo es muy bueno, ¿verdad? El Señor lo creó bueno para que nosotros no lo comamos, ¿verdad? Y dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y es aquí que era como bueno, no solo bueno, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, Dios creó los alimentos para que con acción de gracia participésemos de ellos, mis hermanos. Con acción de gracia, con agradecimiento. Es una insensatez negarse a disfrutar de lo que Dios ha hecho para nuestro deleite. Dios ha creado el matrimonio, ha creado el alimento, ¿verdad? Y todas estas cosas para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y los cristianos participan con corazones como agradecidos por los dones recibidos de nuestro Dios. Los engañadores efesios se negaban a reconocer que todo lo que Dios creó es bueno. Ellos se negaban de manera rotunda a reconocer que los dones de Dios eran una expresión de su bondad. Y dice el versículo, y nada hay de deshacerse si se toma con acción de gracia. Y Pablo señala el propósito de Dios de darnos estos buenos dones, de darnos estas buenas cosas, ¿verdad? El propósito de Dios es que nosotros le alabemos, que nosotros le exaltemos, que nosotros le engrandezcamos, que nosotros reconozcamos lo que Él nos da, que nosotros seamos agradecidos. La gratitud es una forma de alabanza. Cuando los creyentes vivimos agradecidos de Dios por sus dones, estamos cumpliendo el propósito para el cual nosotros hemos sido creados y hemos sido salvados. Dice Romanos capítulo 11, verso 36, acerca de esta perspectiva, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de deshacerse, ¿verdad? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los dones que Dios nos da son apartados. La palabra santificar significa apartar. Cuando Dios nos da algo, nosotros lo apartamos para un uso que le dé gloria a Dios. Y piense en cualquier cosa que usted tenga, ¿verdad? Piensa en una casa que usted tiene, usted lo aparta para darle un uso que le dé gloria a Dios. Un carro para darle un uso que le dé gloria a Dios. Su familia tiene que dar gloria a Dios. Cuando los alimentos están en tu casa, tú tienes que dar gloria a Dios por esos alimentos que el Señor te ha dado. Te sientas con tu familia, oras al Señor, acción de gracias. Señor, gracias por esos alimentos. Señor, gracias por la salud. Señor, gracias por el vestido. Gracias por la ropa. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por todos los dones que tú me das. Acción de gracia. Y santificamos, ¿verdad?, las cosas que nosotros poseemos y tenemos para dar gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, la Escritura, en cuanto al alimento, no está interesada, mis hermanos, en qué nosotros comemos o en qué nosotros dejamos de comer. Lo que nosotros sí vemos en el Nuevo Testamento es una salvedad en cuanto a la cantidad. En cuanto a la cantidad de comida. Recuerden que los corintios tenían la costumbre, la mala costumbre tenían los corintios, de hacer incluso competencias. Ellos hacían competencia a ver quién podía comer más. Y en ese proceso de esa competencia, ¿saben qué hacían? Se provocaban al vómito para tener más espacio y poder seguir comiendo, mis hermanos. Ahora, esto la Biblia lo está condenando porque la Escritura le llama a esto burla. Y eso es pecado, ¿verdad? Ellos en su afán de usar los alimentos con un propósito equivocado y ganar estas competencias, hacían cualquier cosa, llegaban hasta el extremo, ¿verdad? Entonces estas son acciones que no dan gloria a Dios. Nosotros comemos lo que necesitamos para subsistir. Comemos cuando sentimos hambre. Tenemos la conciencia para el bien y para el mal, y para el estómago tenemos el hambre, ¿verdad? Cuando sentimos hambre, nosotros comemos, no comemos con los ojos, no comemos de más, no agarramos y cocinamos más de lo que nos vamos a comer y tiramos comida por ahí, tiramos comida por allá. Hay lugares donde la gente llena una mesa de comida y nada más son dos. ¿Y esa comida, qué pasa con esa comida? O se daña, o se desperdicia. O sea, no se trata de que tú comas o de que tú dejes de comer, ¿verdad? Sino la cantidad, el uso que tú le des a los alimentos. Porque tenemos que santificar lo que Dios nos da. Tenemos que apartarlo, darle buen uso.
y estas acciones que hacían los corintios no eran para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, a lo largo de la historia ha habido y habrán creyentes que han negado la fe y que negarán la fe. En ese sentido, mis hermanos, aquellos que niegan la fe evidencian una cosa. Evidencian, ¿verdad?, su relación con el Evangelio ha sido tan solo de índole intelectual. Yo quiero que usted preste atención a eso. Índole intelectual. Profesar no es lo mismo que creer. Usted puede salir ahí adelante y encontrar personas que se saben muchísimos versículos y que dicen que son cristianos, pero viven como le da su voluntad. Profesar no es lo mismo que creer. Cuando la semilla cae, la semilla ya en la parábola que Jesús hace de los 4 terrenos, que la semilla cae en diferentes lugares, nosotros vemos que la semilla cae en 4 lugares diferentes. Y en uno de esos lugares es un lugar a donde hay roca debajo, hay una cama de roca debajo, y cuando la matica empieza a crecer, entonces no tiene raíces. Entonces, mis hermanos, eso es más que una ilustración para que usted entienda que todo el que entra dentro de una iglesia y que profesa ser creyente no necesariamente ha nacido de nuevo. Entonces, ¿quiénes son los que dejan la fe? Los que no han nacido de nuevo, mis hermanos. El que nace de nuevo, el que es nueva criatura, no vuelve a ser una vieja criatura jamás, mis hermanos. La salvación no se pierde, es necesario que hagamos hincapié en eso. Vaya a Juan conmigo, capítulo 10, versos 27 al 29. Yo quiero que usted vaya a Juan, capítulo 10, versos 27 al 29. Y el mismo Jesús está diciendo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y cómo dice? Y no perecerán cuando, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No te decía arrebatar, ni la puedes arrebatar de la mano del Padre, ni la puedes arrebatar de la mano del Hijo. Jesús dijo: mis ovejas son mías y oyen mi voz, y yo las conozco. O sea, el Señor conoce, el Señor sabe lo que son suyos. El Señor lo conoce, ¿verdad? Entonces, si somos creyentes, mis hermanos, y tenemos dudas de la salvación, yo quiero que usted vaya a Judas, capítulo 1, versículo 24 al 25. Lo puede anotar. Judas, capítulo 1, verso 24 al 25 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad en todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos, ¿cómo? Sin caída. ¿Y de qué caída que está hablando? ¿De que usted peque un día? No, de la caída del ser humano, de la caída de que lo tiraron de que usted niegue la fe. O sea, usted no va a negar la fe. Si usted conoce al Señor, si usted ha sido regenerado, usted no va a negar su fe. Son profesiones de fe superficiales. Profesiones de fe superficiales. Y si usted todavía sigue teniendo dudas de su salvación, de si usted está en ese camino, vaya a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Allí Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, usted está seguro que el Señor está en usted. Usted está seguro que usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted no está seguro, a menos que esté reprobado, ¿verdad? Quien conoce al Señor, quien ha sido regenerado, sabe que es salvo. Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Eso no es un relajo. No es que nosotros estamos tratando, como dicen algunas personas. Yo estoy tratando de ver si yo me gano mi salvación. No, tú no vas a ganar nada. Tú lo que estás cansado y trabajado porque estás llevando una carga que no te corresponde y que tú no puedes con ella. Y si tú estás en esa condición, en esta mañana quisiéramos invitarte en que vengas a Cristo,
en esta mañana, así como tú estás con tu carga, en arrepentimiento y fe. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deja de cargar pesado, porque los resultados serán que vas a estar cansado y con malos resultados. Ojalá el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida en este momento, donde quiera que tú te encuentres, y pueda salvarte. El conocimiento intelectual es una parte que se requiere para nosotros conocer al Señor, porque la Escritura dice que nosotros oímos, que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios tiene que tener un asentamiento en nuestro corazón, y el Espíritu Santo tiene que abrir nuestros ojos para que nosotros sepamos que somos pecadores y podamos abrazar a Cristo. Eso tiene que suceder. Tiene que haber un cambio interno, y ese cambio interno tiene que manifestarse eternamente. No se trata de que tú digas, no se trata de que tú pienses. Yo digo, soy hijo de Donald Trump, no voy a ser hijo de Donald Trump. Soy cristiano, no vas a ser cristiano. Tú necesitas nacer de nuevo para tú conocer verdaderamente a Cristo. Esa es la única manera. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, tú no puedes ni entrar, ni siquiera ver el reino de los cielos. Antes te es necesario nacer de nuevo. Así que la invitación sigue en pie para que puedas venir en arrepentimiento y fe si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida en este momento. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias.